Más de 7 millones de venezolanos han tenido que salir de su país en los últimos años por los estragos de la dictadura de Chávez y de Maduro. 4 millones de ellos están habilitados para votar, pero por maniobras oscuras del régimen, solamente 69.000 están habilitados para hacerlo. Detrás de esta migración venezolana de casi una década, hay una gran historia que merece ser contada. Historia que tiene además trasfondos políticos, económicos y profundamente sociales. Desde la coyuntura de las noticias, nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Teresita, en esta secuencia de charlas en Memoria del Mundo sobre el tema de Venezuela, hoy vamos a hablar de un tema que es profundamente humano, la gente en Venezuela. ¿Cuánta gente puede votar en las elecciones del 28 de julio? Juan Roberto, Venezuela es un país de 28 millones de habitantes, sí, y 21 de ellos están habilitados para votar por edad, porque cumplen los requisitos. Pero en Venezuela hay 7.7 millones, un 25%, una cuarta parte de su población vive por fuera. Es la famosa diáspora. La diáspora venezolana. Y de esa diáspora, ¿cuántos venezolanos que se han tenido que ir por todas las desgracias a los que los llevó la dictadura, el régimen de Maduro y de Chávez, pueden votar? 4 están habilitados, pero solamente se les dio permiso de votar a 69.000. Es decir, una cifra muy bajita, porque esos son votantes que van a ir y seguramente van a votar por la oposición, entonces les han surgido toda clase de trabas. Es que yo creo que esos 4 millones... 4 millones pueden votar, 7 millones hay por fuera. El 300% votan contra el régimen, porque pues se fueron por el régimen. 100%. ¿Por qué no los dejan votar? Maduro salió a decir que la culpa no es de él nunca tiene la culpa. ¿Será que no? Que es que en Estados Unidos no hay consulados, entonces no se pueden registrar. ¿Pero cómo? Pero uno puede tener países amigos donde la gente se puede registrar o donde puede ir, por ejemplo, cuando pierde un pasaporte. Pero Teresita, por ejemplo, Colombia, hay casi 2 millones, mal contados, 2.800.000 venezolanos. No sé de esos cuántos puedan votar, pero debe ser una gran cantidad. ¿Cómo que no pueden votar si aquí hay consulados? Aquí no habilitaron casi a nadie para votar en Colombia con la excusa de que tenían que mostrar, entre otros miles de requisitos que les pidieron, que eran residentes legales de Colombia. Eso es un tema de Colombia. A quien le importa si son legales o no es a Colombia. No. Venezuela lo que tiene es que proteger su población cuando está por fuera y aquí pues no lo hizo. Las trapisondas del régimen. Estas cifras de las que hablamos, que son la coyuntura, hacen parte de la coyuntura de los venezolanos que viven por fuera, nos sirve, Teresita, para hablar de la migración, la famosa diáspora venezolana. ¿A qué época se remonta la salida de venezolanos de su país? Pues Juan Roberto, si quieres saber cuál fue el primer, digamos, entre comillas, venezolano que se exilió por problemas políticos, que le tocó salirse, era un alumno, un señor que se llamaba Simón Rodríguez, que también le tocó salirse y se fue para Jamaica por allá en 1812. ¿Simón Bolívar? Simón Bolívar. Él era exiliado. Fue exiliado de Venezuela, él salió en 1813 y fue exiliado venezolano. Exiliado, en esa época el régimen era la corona española. La corona, la guerra de independencia. En esa época de las colonias, ¿Venezuela qué era? ¿Cuál era la figura territorial? Venezuela era una capitanía bastante despoblada, nunca fue virreinato, una cosa importante, no, fue capitanía de Venezuela. Y fue un país que después de la caída de la Gran Colombia fue muy despoblado. Si estamos hablando de migración, en el siglo XIX, Venezuela implantó toda clase de reglas y leyes para atraer migración, porque no tenían gente en el país. Es decir, después de que se surte la guerra de independencia, de que ya no son colonias, de que viene la Gran Colombia, le estoy entendiendo, la capitanía de Venezuela lo que hace es tratar de traer gente y ahí llega migración, pero al revés. Llega al revés. Después de que cae 1830 y se acaba la Gran Colombia y nace Venezuela, pues no tenían gente, no tenían quien trabajar en el campo. Gente, Teresita? Le atrajeron mucha gente de Europa, pusieron anuncios, abrieron consulados especiales, siendo un país pobre en ese momento, en Europa para atraer gente y que llegara gente a Venezuela. Teresita, ¿qué tiene que ver la violencia política en Colombia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán con el tema de la migración y Venezuela? Si ya saltamos al siglo XX, tenemos que ha habido migración, además de lado y lado, para Venezuela y para Colombia. Cada vez que hay un acontecimiento político fuerte. Para nosotros, el 9 de abril. Antes del 9 de abril había pocos colombianos en Venezuela. Iban y venían por temas de café, por temas de ganadería.
y pasaban, sobre todo en Arauca, mucho ganadero iba y venía. Frontera, ¿no? Pero después de la violencia, se multiplicó casi en un 150% el número de colombianos en Venezuela, gente que escapaba del país por cuenta de la violencia en Colombia. La famosa violencia bipartidista entre liberales y conservadores, y terminaron en Venezuela. Digamos, esa podría ser la primera ola de colombianos que se van hacia Venezuela, hacia el vecino país. ¿Cuál fue la segunda, Teresita? La segunda empieza con el auge petrolero, cuando hablamos de Venezuela Saudita. Cuando descubren el oro negro. Sí, cuando empiezan a vivir del petróleo después de los años 60, sí, empieza una gran migración a Venezuela. Había plata. No solo colombianos. Digamos que en el año 70, el 30% de los migrantes en Venezuela eran colombianos. El otro 70% eran árabes, persas, gringos trabajando en el petróleo. Pero para 1990, cuando cae el auge petrolero, el 77% de los migrantes en Venezuela eran colombianos que llegaron masivamente en los años 70 y 80. Buscando mejores condiciones de vida. Buscando de qué vivir, un futuro económico. Y Teresita, ¿cuál fue en la época reciente la migración venezolana que usted recuerde antes de esta diáspora producto del régimen de Maduro? Hay una micromigración, digamos, en el año 1983. Herrera Campins devalúa la moneda, viene una crisis económica y la gente educada, la gente con maestría emigró buscando dónde trabajar de acuerdo a lo que había estudiado y muchos vinieron a Colombia. Esa migración... venezolanos se vinieron para acá en los 80. Claro, con esta devaluación del bolívar dijeron, no, acá yo no veo un futuro económico para lo que yo quiero hacer si no estoy en el petróleo. ¿Hay algún registro de cifras o fue incipiente, no fue tan grande como la última? Fue incipiente, pero fue importante para nosotros recibir porque era gente que venía muy calificada y que no era necesariamente el mundo petrolero. Estamos hablando de economistas, banqueros, gente que tenía que invertir en Colombia. Y se quedaron en el país. Y se quedaron acá. Esa misma gente, ese mismo tipo de gente, migró al principio del gobierno Chávez. Dijeron, acá yo no me quedo y me voy de Venezuela. ¿De qué año estamos hablando? 99. 99, cuando él gana las elecciones. Sí. 98, sí, 99 gana las elecciones. Y ahí viene otra ola migratoria. Ahí viene otra ola migratoria de gente calificada que decía, acá no voy a tener trabajo, no me sirven mis títulos, yo acá no tengo futuro, mis hijos no van a tener futuro. Y eso que ahí estaban bien. Inmigraron, muchos de ellos a Colombia, otros a Estados Unidos. Esa, digamos, han sido olas incipientes, importantes, pero incipientes. La gran salida de venezolanos, y esa sí ya la tengo muy fresca, y usted me corregirá, Teresita, es como comenzando el 2015 y luego 2017, cuando Venezuela se viene a pique económicamente, cuando el régimen aprieta la tuerca, ya ha muerto Chávez, en el poder Maduro, y el país no ve salida, y la gente empieza a salir. No solamente aprieta la tuerca económica, aprieta la tuerca de la represión política. Muestran los dientes de la dictadura. Muestran los dientes y salen. Recordemos que después, en el 2017, Chávez, Maduro cerró la frontera. Empezó deportando colombianos, que porque eran todos criminales. La gente se asustó. No había plata, no había comida, no había futuro. Tenían susto de que los fueran a tratar como criminales. Regresaron muchos colombianos que ya eran más venezolanos que colombianos, pero regresaron a Colombia, a su país, y otros migraron. Claro, y ahí viene otro momento cumbre de esa diáspora, y es esa salida, es que no fue salida, fue expulsión. Maduro saca a miles de colombianos que llevaban años en el vecino, pues en ese país, los tilda de paramilitares, de narcotraficantes, de guerrilleros, y los saca a escobazos, como perros, me da pena decirlo, a muchos colombianos que vivían en Venezuela. 20.000 en un solo día en el 2017. Yo estaba ahí, que los expulsaba. Fue horrible. Eso va en contra de todos los derechos humanos, todo. Entonces la gente se asusta y empieza a salir. Hoy, de esos 7 millones que hablábamos al principio, la mitad, se calcula, 3.500.000 o más, han pasado o se han quedado en Colombia. Sí. Es una cifra muy alta, se parece a las cifras de colombianos en los 80 en Venezuela. Si uno pudiera hacer una radiografía, Teresita, de digamos, quiénes han salido de Venezuela, ¿qué tipo de población ha salido? Porque hay muchas versiones sobre, mire, en Venezuela solo quedaron los viejos, los que realmente no se pudieron ir. Venezuela, pues fue testigo y nosotros de una salida masiva de gente joven, por lo general. Gente joven. Hay de todo. Es una radiografía que tiene que ser transversal. Al principio salió la gente joven, sí, calificada, que buscaba dónde trabajar con sus hijos y su familia.
Después vino una migración masiva de gente con menos recursos y ahí sí tenemos de todo. Tenemos desde bebés hasta gente mayor que decía, no, es que mi pensión acá ya no me da para vivir, no puedo vivir de lo que tengo. Y también pasaban la frontera para tratar de vivir con su pensión o vivir con lo que les quedaba. Es decir, es transversal a todas las edades, todos los segmentos sociales. En el caso de Colombia, también entiendo que pasa en Chile, pasa en Ecuador y en Perú, entre otros países de América, Teresita, ya están en la segunda generación. Ya muchos de esos migrantes venezolanos han tenido hijos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, y es una población venezolana fuera de su país. Es que el chavismo lleva 25 años, eso es una generación, y los que salieron y tuvieron sus hijos hace 20 años son hijos que ya tienen otras nacionalidades, ven el mundo distinto, pero siempre el migrante Juan Roberto lleva su país original, a cuestas, Teresita, en el corazón. La bola de cristal para terminar, si pierde el régimen, ¿qué cree que pasa con esa migración? Con todos esos venezolanos, 7 millones y punta, que salieron en estos últimos años del país. Algunos regresan porque dejaron su casa, dejaron su gente, su familia. Algunos regresarán. No todos. Pero no todos. Ya hay muchos, sobre todo en la segunda generación y los que están más instalados, que se quedarán por fuera llevando siempre su Venezuela a cuestas. Con la casa a cuestas, con el país a cuestas. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Boombox.